Quiero invitarles para que juntos meditemos en la palabra del Señor. Quiero que abra su Biblia allá en el Evangelio de San Lucas, capítulo 19 y verso 28. Es momento de meditar en la poderosa palabra de Dios. El Evangelio de San Lucas, capítulo 19 y verso 28, dice la palabra del Señor. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Y cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallados y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Señor, clamamos por tu palabra. Háblanos, enséñanos, diríjanos, Padre, y que esa palabra sea aplicada para nuestra vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Meditamos bajo el tema: ¿por qué lloras, Señor Jesús? ¿Por qué lloras, Señor Jesús? Sin duda, podemos ver que
uno de los pasajes más conmovedores en la vida de nuestro Señor Jesucristo es aquel día cuando lloró contemplando la ciudad de Jerusalén, la entrada triunfal a Jerusalén. Lo intrigante del caso es que, de acuerdo a lo que estaba sucediendo aquel día, la ocasión no se prestaba para lágrimas ni endechas, sino para euforia y desbordamiento entusiástico. Aquel había sido el día en que los discípulos, juntamente con los peregrinos que se dirigían a Jerusalén, le habían tributado al maestro la pleitesía más apoteósica que jamás él recibió. Nunca en su ministerio había sido recibido de esa manera. Le recibieron de tal manera que al entrar a esa ciudad, nunca Jerusalén le había abierto las puertas de esa manera. Nunca le habían hecho subir sobre una bestia para entrar más descollante a alguna de las ciudades donde había estado. Nunca a su paso se habían tendido ramas de palmas y olivos. Nunca la gente se había despojado de sus mantos para formar una alfombra en su sendero. Nunca la gente le había gritado: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Juzgando humanamente los sucesos de aquel día, nunca Jerusalén había experimentado un avivamiento de tal magnitud desde el tiempo de Esdras y Nehemías. Pero en medio de tanto bullicio, en la médula misma de tanta euforia, mientras los discípulos y el resto de la gente corrían con dramáticas gesticulaciones, Cristo lloró. Cristo lloró. ¿Cuánto sería el dolor interno del maestro que no se dejó impresionar con el dramático recibimiento que le habían tributado? Jesús miraba más allá de las ramas de palma y olivo. Jesús miraba más allá de los mantos que eran puestos a su paso. Jesús miraba más allá del entusiasmo febril que embargaba la ciudad entera. La pregunta surge entonces: ¿por qué lloraba el Señor? ¿Por qué lloraba el Señor? Número uno, por la superficialidad de aquellas alabanzas, por la apariencia e insolidez de alabanzas. Aquella misma gente que gritaba: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, 5 días después gritaría con el mismo fervor: sea crucificado, sea crucificado, su sangre sea sobre vosotros y sobre vuestros hijos, sea crucificado. Los discípulos, que también gritaban, le abandonarían huyendo. San Pedro cambiaría sus alabanzas por 3 negaciones llenas de maldiciones. La apariencia e insolidez de alabanzas. Número 2, por la apariencia e insolidez de religión, por la superficialidad de aquella religión.
Eran días festivos. Peregrinos religiosos de todo el país y del extranjero subían a Jerusalén para celebrar la Pascua y los días de los panes sin levadura. Eran días especiales en que el pueblo se ocupaba con mayor fervor en estos actos religiosos. La gente se agolpaba por millares en el pomposo templo que Herodes había construido durante 46 años. Sin embargo, tanto comulgantes como líderes del pueblo cometerían sin ningún remordimiento de conciencia el más negro de todos los crímenes: la muerte del Hijo de Dios. Cristo contemplaba la mojigatería de los fariseos, o aquella apariencia de humildad o timidez para conseguir propósitos, el cinismo de los saduceos. Lloraba por los escribas y sacerdotes, lloraba por los doctores de la ley, por los miembros del Sanedrín, por los falsos testigos, por Anás y Caifás. Lloraba porque para mucha de aquella gente la religión no era otra cosa más que el fetichismo de la plebe y la gazmoñería de la aristocracia. En otras palabras, una emoción para esa gente, una emoción para esa nación. Número 3, Cristo lloraba por la ingratitud del pueblo. Probablemente después, mudos a quienes el Señor sanó gritarían pidiendo su crucifixión. Ciegos que recibieron la vista contemplarían tranquilos la perforación de sus manos. Paralíticos a quienes Él sanó correrían al Gólgota para contemplar curiosos el derramamiento de su sangre. ¿No será que también Cristo se duele por la manera en que nosotros a veces somos? Por nuestros altibajos, vaivenes e inestabilidades, por nuestra inmadurez de carácter, porque fácilmente perdemos lo que Él nos da generosamente. Y número 4, porque Jerusalén no conoció el tiempo de su visitación. El relato de San Lucas es dramático. Dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Al verla, lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto en tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Lucas menciona una de las reprensiones que Cristo hizo a la multitud por no discernir el tiempo especial en que vivían. Decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís: agua viene, y así sucede.
Y cuando sopla el viento del sur decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? En otras palabras, a pesar de los versados que estaban en asuntos seculares, componentes para analizar los acontecimientos diarios, no habían sido sensibles al tiempo de la visitación divina. Todo distinguían, menos la presencia de Dios. De todo estaban al tanto, menos del día de su visitación. Cristo sigue llorando sobre muchas vidas, anticipándose a las desgracias que sobre ellas vendrán de alguna forma u otra. Cristo les dice: no has conocido el tiempo de tu visitación. Puede ser que el Señor nos habla y nos dice en esta hora: no has conocido el tiempo de tu visitación. Y puede ser que el Maestro aún está llorando todavía por mí, por ti, estimado amigo. Llora sobre muchos jóvenes que toman el camino del vicio y les dice: no has conocido el tiempo de tu visitación, mañana será tarde. Posiblemente el Señor está llorando y llora sobre muchas jovencitas que, despreciando los consejos del hogar, se aventuran a la calle y les dice: no has conocido el tiempo de tu visitación, mañana puede ser muy tarde. Llora sobre muchos matrimonios que diariamente se rompen, dejando a los hijos a la deriva, y les dice: no has conocido el tiempo de tu visitación, mañana puede ser muy tarde. Llora sobre muchas vidas que toman con ligereza la experiencia cristiana y les dice: no has conocido el tiempo de tu visitación, mañana será tarde. Yo creo que es el momento de reflexionar. Es el momento de hacer un alto y reflexionar y volver hacia Cristo Jesús. Recuerda las cosas, las maravillosas obras que Dios ha hecho en tu vida. Y no caigamos en el grande error que cometió esa gente, con esa apariencia e insolidez de alabanzas, con esa apariencia e insolidez de religión, con esa ingratitud del pueblo, porque Jerusalén no conocía el tiempo de su visitación. Es el momento de hacer la voluntad de Dios. ¿No será que Cristo también está llorando sobre tu vida? ¿No será que Cristo también está llorando sobre tu vida? Yo quiero invitarte para que vengas a los pies de Cristo. Hazlo. Y dígale al Señor: Señor, perdóname. Perdona mis pecados. Transforma mi forma de ser. Quiero hacer tu voluntad. Señor, muchas gracias, Padre, por tu palabra. Y permita, Señor, que yo pueda hacer tu voluntad.
No vaya a ser que por mi culpa, por mi forma de ser, por mi forma de vivir, aún tú estés llorando, Señor. Y no vaya a ser que el tiempo pase y yo vaya a desperdiciarlo. No vaya a ser que mis ojos estén cerrados y estén ciegos y no pueda conocer el tiempo de la salvación, el periodo de la gracia. Permita aprovecharlo y hacer tu voluntad y obtener salvación en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.